que tenemos. Muy buenos días. Tenemos cuántos que no ven aquí. 25 personas ahora mismo. Pues muy buenos días a los 25 que ya estáis conectados. Seguro que se seguirán conectando porque tenemos inscritos hasta 45, o sea que está la mitad ya conectada. Los que tenéis el micrófono habilitado, por favor, deshabilitarlo para que solo se oiga una voz. Y bienvenidos este viernes por la mañana a esta sesión que comparto con Juan Antonio Zufiría, presidente de honor del Club Excelencia en Gestión. Estábamos recordando sus tiempos de presidente del comité ejecutivo, de presidente ejecutivo y después su ausencia por motivos laborales como IBM, donde se fue a vivir a Nueva York. Pero como le tenemos de vuelta, queremos aprovechar su conocimiento y su entender de la tecnología para ayudar a las empresas, que es a lo que se ha dedicado toda la vida, para que nos ayude a nosotros a ver cómo la inteligencia artificial la podemos usar, aprovechar y además, como es un hombre inquieto, pues quiere aprender de los socios que hoy van a compartir un testimonio con nosotros de cómo están empezando a aprovechar la inteligencia artificial en sus respectivas organizaciones. Y les doy las gracias a los tres por participar, por compartir y sobre todo por atenerse al tiempo disponible, porque como es muy justo y este es un tema que da para estar charlando toda la mañana tranquilamente, pues vamos a tener que hacer el ajuste de los tiempos muy rigurosamente. Bueno, ya sabes que esto pasa con el clip. Ahora, dale, dale ahora. Vale, pues avanzo. Bueno, ya sabéis que desde el club este año hemos puesto en marcha un proyecto de investigación que llamamos Gestión 5.0. Lo que estamos tratando de hacer es ayudar a los socios a que vayáis descubriendo hacia dónde va la gestión del futuro, cómo va a ser esa gestión del futuro. Y hemos ido destapando algunos de estos elementos clave de la gestión del futuro. Algunos los compartimos y fue en torno a los que giraron el foro anual de este año. Que recordaréis que las sesiones estaban en torno a personas y talento, eso seguro que va a seguir estando en la gestión del futuro, innovación y tecnología, y hoy vamos a hablar de esta parte de tecnología, y ecosistemas y alianzas, que como se puede percibir también en el entorno, pues cada vez va cogiendo más peso en la gestión. Por supuesto, el liderazgo está cambiando y seguiremos hablando del liderazgo para gestionar organizaciones en el futuro, agilidad y de otros muchos elementos que iremos descubriendo poco a poco. El objetivo de hoy es descubrir la inteligencia artificial. Perdón, hasta dónde nos va a ayudar en las organizaciones y dónde está ayudando ya. Juan Antonio tiene una visión más pura y más técnica de lo que es la inteligencia artificial. Comentábamos hace unos minutos que hay cosas que ya parece que hacíamos hace años y que ahora, con esta denominación de inteligencia artificial, las denominamos también inteligencia artificial, aunque no lo sean. En cualquier caso, lo que está claro es que para el futuro sí que se está incorporando no solo a las empresas, sino que se está incorporando ya en la vida de las personas. El otro día en la clase que doy en la universidad pregunté a los alumnos cuántos utilizan inteligencia artificial a diario y levantaron la mano todos menos uno, que no había entendido la pregunta. Exacto, no, que estaba mirando el móvil pero todos la utilizan
a diario. Me impresionó. En cualquier caso, hay, como sabéis, un debate abierto ahora mismo en la sociedad. En Estados Unidos, algunos de los que llaman padres de la inteligencia artificial, como Sam Altman, pues propone regular desde ya la inteligencia artificial. Algunos ven en ese intento de regulación el que algunas compañías pues se beneficien de esa regulación para que no todos puedan desarrollar inteligencia artificial. Otros, en cambio, creen que esto de que va a sustituir a las personas en el trabajo, pues salvo para tareas muy concretas, va a ser... Y hay cada vez más artículos hablando de las preocupaciones que genera la inteligencia artificial generativa y razones por las que nos debemos preocupar, sobre todo desde el punto de vista de la ética. Sí, vale. Bueno, la cuestión es que yo no consumo ya más tiempo. Vamos a pasar a la palabra a Juan Antonio. Paso la palabra a Juan Antonio para que él haga una introducción a lo que van a contar ahora también los tres ponentes. Juan. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a todos por dedicar el tiempo a esta mañana. Yo siempre suelo empezar diciendo que el tiempo es el único bien por el cual, cuando decides consumirlo, nadie te va a devolver si no te gusta, ¿no? Si no crees que no lo has utilizado bien. No admite devolución, podríamos decir. Bueno, que hoy en día no podemos negar que la inteligencia artificial está aquí, ha llegado a la empresa, y como todas las tecnologías que hemos tenido siempre, esta llega para quedarse. Y quizá lo que resaltaría en este momento es que cuando vemos qué es lo que puede hacer las empresas de inteligencia artificial, uno dice, bueno, va a afectar a algunos procesos de nuestro negocio, de nuestra empresa, y yo diría que probablemente es una tecnología que puede quizá afectar a todos, efecto diferente a lo que hemos visto en el pasado con otras tecnologías. Como ha dicho Ignacio, desde esta perspectiva es imposible pensar en una gestión 5.0 sin poder... El club ya empezó a trabajar hace meses en este frente y siempre hablábamos de tres ejes. Uno muy importante, que es el más importante de todos, es el eje de los socios, o sea, los socios, cómo ayudar a los socios a adoptar esta tecnología. Y luego otro par de ejes un poco más pequeñitos, que uno es el siguiente, es cómo afectaría la inteligencia artificial al propio modelo M, que es ha sido el core del club, y el otro, cómo el propio también puede utilizar la inteligencia artificial. Pero hoy estamos aquí principalmente para hablar de cómo vosotros, los socios, podéis beneficiaros de la inteligencia artificial en el futuro. Entonces, como siempre hacemos en el club, la primera cosa que se decidió hacer fue hacer la fotografía, lo que es el state of the art. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde están los socios en esta perspectiva? Y con esa idea, el club lanzó una encuesta que fue a 186 socios. Lo primero es que nos respondieron el 50%. Pero está bien, creo que fueron 92 socios, 97 respuestas, 92 socios, lo cual quiere decir, un disparo de una encuesta y te contestan el 50% de la gente, hasta un tema que es candente. ¿Qué hemos aprendido de esta encuesta? Pues lo primero de todo es que el 97% de las organizaciones ya hablan de inteligencia artificial y están interesadas. O sea, está ahí y lo ven todos. O sea, no hay duda, está ahí y lo ven todos. Ahora, cuando preguntas si lo estoy utilizando, lo estoy considerando o no, pues el 35%, o sea, un tercio, está ya utilizando, ya están sentados encima de la inteligencia artificial. Y si uno va un paso más, siempre intentando entender la estructura también de los socios, cómo esto está relacionado con el tamaño, con las organizaciones, nos encontramos que con las organizaciones grandes ya el 50% están montadas en la inteligencia artificial, ¿no? Cuando las organizaciones son de más de 1000 personas, estamos viendo que es más del 50% en la encuesta que hemos hecho. Por otro lado, como siempre solemos ver, y también es esencia del club, cuando las organizaciones son pequeñas van algo más retrasadas, ¿no? Y de hecho hemos visto que para organizaciones de menos de 50 profesionales estamos solamente en el 14%.
Claro, esto es la fotografía tradicional que hemos visto siempre en el club cuando una nueva tecnología llega, que es que empapa primero las empresas grandes y luego propaga hacia las empresas más pequeñas, ¿no? En términos volumétricos, eso no quiere decir que no haya empresas pequeñas que estén montadas en la inteligencia artificial, como vamos a ver hoy algunas de ellas, ¿no? Pero estamos hablando de estadística. Y cuando les preguntamos, oye, ¿qué la estáis haciendo con esto? Pues nos encontramos principalmente es automatización de tareas y procesos, que esperamos mucho también análisis de datos. Y esto llega al tema de la definición que es inteligencia artificial, ¿no? Porque probablemente alguna de estas cosas hace 10 años llamaríamos Big Data, ¿no? Y hoy les llamamos. Luego, en menor medida, también en atención al cliente, muchas veces, ¿no? Cuando llegamos a que nos dé soporte técnico en algún sitio, en procesos de innovación. Como siempre, la esencia, lo mismo, oye, somos un grupo de organizaciones que lo que queremos es compartir experiencias, identificar mejores prácticas, ayudarnos mutuamente a progresar. Entonces, cuando ese 35%, hemos contado ese 35% de organizaciones que dicen ya estoy utilizando la inteligencia artificial, estáis dispuestos a compartir. Y hoy eran 32 organizaciones y 20 nos han dicho sí. Esto es muy bueno. Esto es bueno porque esto es lo que hace que el club exista. Que haya siempre esa voluntad de entendernos entre los socios para ayudarnos mutuamente, compartiendo lo que hemos experimentado para que los demás puedan progresar más deprisa. Y esta es la esencia de la sesión de esta mañana, en la que tenemos el lujo de tener aquí a 3 socios de diferente perfil totalmente, que nos van a compartir con nosotros qué es lo que ellos están haciendo, qué es lo que están aprendiendo, que es la esencia de lo que es el club. Entonces, sin más, porque ni Ignacio ni yo somos protagonistas, vamos a pasar la palabra a los protagonistas. Y como podéis ver aquí en la transparencia, pues tenemos a 3 organizaciones, la Fundación 11, Alberta Norbert y Quirón Salud. Y tenemos el placer de disponer del tiempo y de la mente de Luis Enrique Quífez, de Santiago Taranco y Cristina Caramés, que podéis ver ahí en el chat. Muchas gracias a los 3 por haber aceptado exponer vuestras experiencias aquí y gracias al resto por escuchar, digamos. Y de aquí nos tiramos en plancha ya, ¿no, Ignacio? Muy bien, sí, señor. Muchas gracias, Juan. Arrancamos con Luis Enrique, que representa a la parte de Inserta, de la Fundación 11. La Fundación 11 para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad nace en febrero de 1988 por acuerdo del Consejo General de la ONCE y se presenta ese mismo año como un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora de sus condiciones de vida. Ayer fue premiada por otro socio nuestro, que es Capgemini. La Fundación Capgemini dio el premio a la Fundación 11 precisamente por las contribuciones que ha hecho a todo el colectivo de discapacitados en España, que ayer me enteré de la cifra también, 4,5 millones de personas con algún problema de discapacidad y que en buena medida son atendidos por la 11 y la Fundación 11. Pues sin más preámbulos, Luis Enrique, cuando quieras, arrancas con la presentación. Muy bien. Buenos días a todos y todas. Creo que voy a primero a compartir, si os parece. Pues insisto, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por invitarnos a compartir este espacio, estos minutos para hablar de nuestra experiencia en torno a la inteligencia artificial y a escuchar, como no, las experiencias de otros que siempre son enriquecedoras. Hemos hecho una pequeña presentación con una pequeña agenda sobre los aspectos que vamos a tratar. Bueno, primero una pequeña introducción y contexto sobre en torno al uso de los datos en la inteligencia artificial, que me parece interesante, al menos a nivel de reflexión. Luego, por supuesto, explicar el algoritmo que hemos desarrollado, que tiene nombre, se llama Inclunia. Es un algoritmo, ya adelanto, para la intermediación laboral que hacemos en la búsqueda de empleo de personas con discapacidad. Y luego un par de detalles, pinceladas sobre los beneficios que creemos que nos va a aportar este proyecto en la organización y hablar un poco del algoritmo ético, porque
aunque sobre esta cuestión irá salpicada la conversación a lo largo de estos minutos, porque realmente la parte ética y evitar sesgos en un entorno como, perdón, como el que trabajamos nosotros, de máxima protección acceso directo a datos de máxima protección e incluso el trato de las personas con discapacidad, pues requieren la mayor de las atenciones a cuestiones relacionadas con sesgo y, por supuesto, ética y uso de su información. Respecto a la introducción, bueno, en el debate previo a esta ponencia, e incluso en la introducción que se acaba de hacer, pues ya está claro que la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas, tanto personales como profesionales, inunda todas las áreas productivas y lo que convierte a los datos en esta famosa frase de el petróleo del siglo XXI, ¿no? Y pongo en primera línea, como aspecto especialmente destacable, la cuestión de los datos. No hay ninguna inteligencia artificial, no hay ningún algoritmo que no se entrene sin datos. Por tanto, es fundamental la gestión de los datos y la organización de los datos. Muchas compañías actualmente están abordando esta cuestión, están organizando la información dentro de sus estructuras, nosotros mismos, y para dar un poco de contexto también, estamos abordando el proceso de la instauración de una estrategia del dato dentro de Fundación 11 Inserta, pues para eso, para ordenar nuestra información, para acabar con silos de información, para tener una base de datos o una base de datos principal en la que luego aplicar cualquier tipo de solución. Y soluciones pueden ser en base a inteligencia artificial, modelado de datos, etcétera, etcétera. Es decir, un espacio en el que luego aplicar tecnología, pero toda estrategia de datos lo que se basa fundamentalmente es, pues la tecnología es muy importante, los datos son fundamentales, pero fundamentalmente lo que queremos es dar respuesta a problemas de negocio. Hay que pensar cómo los datos nos pueden ayudar a solucionar, pues, un problema de nuestro negocio, a gestionar mejor nuestras operaciones, nuestras operativas. Eso es la base de toda estrategia de datos en una organización y es un poco en la base en la que nosotros nos hemos basado para el desarrollo de nuestro algoritmo. Tenemos un problema o queremos mejorar un espacio y aplicamos inteligencia artificial o modelo de datos más bien a esa solución, porque es que además tengo la sensación que utilizamos más inteligencia artificial. Englobando la inteligencia artificial en su más amplio sentido, utilizamos mucho más inteligencia artificial de la que creemos. Es un cajón en el que caben muchísimas disciplinas, desde Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, redes neuronales, sistemas de recomendación, que ya adelanto es el algoritmo por el que hemos apostado para la solución que explicaremos ahora. Bueno, pues en definitiva tenemos, insisto, un problema de negocio, que en este caso mejorar nuestra intermediación laboral, y aplicamos una solución técnica, que en este caso es la aplicación de un algoritmo. Y este algoritmo, como digo, tiene nombre, se llama Inclunia. ¿Y qué es? Pues es un algoritmo de intermediación laboral sin sesgos, o eso hemos tratado de lograr, y basado en inteligencia artificial. Vale, sí, pero ¿qué hace? Bueno, pues lo que hace es un cruce, hace matching entre, por un lado, tenemos demandantes de empleo que buscan trabajo. De hecho, vienen a nosotros como demandantes, se inscriben en una base de datos y tenemos un histórico de más de 20 años de esos demandantes que ya superan los 300.000. Con todas sus características, insisto, un histórico de datos de más de 20 años. Y tenemos empresas que quieren cubrir un puesto de trabajo y lo quieren hacer, en este caso se han animado con personas con discapacidad. Entonces, una oferta, demandantes, queremos que de manera eficaz un algoritmo nos indique
cuáles son los demandantes que más y mejor se ajustan a una oferta dada y al revés, porque queremos resolver el problema en los dos sentidos. Es decir, demandantes que se ajustan a ofertas y dada una oferta, qué demandantes podrían ser los mejores candidatos a cubrir ese puesto. Y para la construcción de nuestro algoritmo y esos dos problemas que queremos resolver, es decir, ofertas a demandantes y demandantes a ofertas, pues el primer paso, como en casi cualquier modelo de datos, es la construcción del dataset, de la base de datos sobre la que trabajaremos. De hecho, es el core, es el centro, es el núcleo sobre el que se basa casi cualquier modelado de datos. Eh, en este caso es la unión de varios datasets. Por un lado, lo que hemos dicho, las características de los usuarios. Por otro lado, las características de las ofertas. No en general, no en bruto. Se ha realizado clúster dentro de ese dataset para unir ofertas que se parecen, para hacer grupos y simplificar el problema al final. Y luego la fusión de esos datasets. Hay otras informaciones de complemento, como por ejemplo todo el histórico de contratos que tenemos, que también es información que aporta y se utiliza para el posterior algoritmo. Y luego como centro, como punto clave y neurálgico de la construcción de este algoritmo, pues ese dataset final, pues hay que tratarlo. En muchos casos, además de, por ejemplo, hacer los clústeres que hemos señalado, en muchos casos, y es muy habitual en problemas de este tipo, los grupos que se forman, la composición de ese dataset está desbalanceado. Entonces, bueno, pues ahí hay que hacer una aplicación de una técnica que se llama undersampling, que además hay de muchos tipos y muchas formas, que básicamente y en resumen lo que trata de hacer es grupos desbalanceados, hacerlos más equilibrados, porque es que si no, la recomendación, el sistema de recomendación que luego nos arrojará el resultado de este algoritmo, nos daría siempre los mismos resultados, que son los grupos con mayor prevalencia, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer una serie de procedimientos técnicos en esa base de datos, pero bueno, una vez que hemos construido esa base de datos, demandantes, ofertas y ese dataset final, empezamos con la aplicación o la construcción del modelo de datos que queremos aplicar, que, como he adelantado antes, en realidad eso es un sistema de recomendadores. Los recomendadores hay de muchos tipos. Hay recomendadores híbridos, recomendadores de contenido basados en popularidad, colaborativos. En esa variedad de algoritmos, pues nosotros hemos apostado por una combinación de ellos, en realidad. Un recomendador híbrido, que lo primero es que hace recomendaciones respecto a las características de los demandantes y a las características de las ofertas, los clústeres de ofertas que hemos dicho antes, es decir, los grupos de ofertas que se parecen más, y luego se aplica otro nuevo recomendador, que es un recomendador colaborativo, que lo que hace es encontrar las correlaciones entre los perfiles de los demandantes y los perfiles de las ofertas. Esto nos da las 10 ofertas que mejor se ajustan a un demandante, o al revés, como hemos dicho que es un sistema en dos direcciones, en dos sentidos. Y para terminar, y sin entrar muy técnico, que lo mismo podría haberme puesto más técnico, porque viendo la audiencia que tenemos, quizá habría que haber profundizado un poco más, pero bueno, hay un segundo recomendador, que en este caso es un recomendador de contenido, que sí que pasa de esas ofertas ideales, digamos, a una recomendación final. Es decir, al final tenemos para una oferta dada los 10 demandantes que mejor se ajustan por las características de esa oferta y por las características de ese demandante pues a esa oferta y al revés. Para un demandante dado, a qué ofertas de las que tenemos activas actualmente podría optar porque se ajusta perfectamente, ¿no? Y esa es la idea, la esencia de nuestro algoritmo Inclunia, que empezaremos a aplicar. A lo mejor esta presentación ha venido un poco pronto porque no está finalizado todo el proceso, está casi,
En una semana lo tendremos y desafortunadamente no podemos enseñar resultados, pero bueno, esa es la idea con la que estamos trabajando. Un algoritmo como esto, pues tiene detrás una estrategia de control de sesgos bastante fuerte. Por supuesto, la anonimización, el proceso de undersampling que acabamos de hacer. También hay que hacer un proceso de class weight, que al final es intentar también equilibrar las clases, porque, bueno, pues las clases, de hecho, se gira. Es decir, las clases... ¿Sí? Ah, bueno, es un ruido de fondo. Sí, perdón. Hay que hacer un proceso de ponderación de las clases minoritarias porque si no, el recomendador siempre nos recomendaría los puestos de trabajo que más intermediamos. Pongo un ejemplo, si hacemos un 5% o un 10% de ofertas o gestión de ofertas a ingenieros de telecomunicaciones, se me ocurre, si no ponderamos las ofertas y las clases minoritarias, al final prácticamente no aparecerían en el recomendador. Entonces hay que hacer este proceso de equilibrio de los pesos. Por supuesto, hay que clusterizar las características de los mandantes y de las ofertas, como hemos dicho. Hay que agrupar las predicciones y hay que, bueno, un proceso más técnico de reducción de la varianza de los grupos. Todo esto tiene una base de una estructura tecnológica importante detrás, que tampoco voy a entrar muy en profundidad, pero sí muestro un pantallazo de todo el despliegue tecnológico que se hace, como en casi todos estos procesos, pues ya está casi todo en la nube. Y desde Azure, pues hemos desarrollado este despliegue que bebe directamente en nuestra base de datos. En la esquina superior derecha vemos que pone base de datos Integra, eso es nuestra base de datos, que también le hemos puesto nombre, se llama Integra, pero bueno, es una base de datos en Oracle. Y Luis desde la que... Enrique, Sí, 2 minutos. sí, esta es la parte final. Y bueno, desde la base de datos, pues se genera el algoritmo y luego tendremos nuestros resultados, que es en modo de API, es decir, será una llamada a una API y nos dará los resultados que buscamos. Beneficios. Bueno, vamos a tener muchos beneficios, creemos que fundamentalmente diferenciados por grupos, tanto para las empresas como para nosotros mismos. Aceleraremos los procesos de selección, serán más justos, no sustituirán a las personas. Los algoritmos no pueden sustituir la experiencia y conocimiento de nuestros demandantes, es imposible, pero sí que nos va a ayudar a hacer procesos de selección más justos, de mayor rapidez, más veloces, más eficaces, y daremos más opciones tanto a los demandantes como a las empresas porque las recomendaciones irán más allá de lo habitual. Y por último, lo que hablábamos de los algoritmos éticos, pues obviamente preocupados por la anonimización, por cumplir las regulaciones existentes, ser transparentes, es decir, que no sea una caja negra, que no sepamos cómo funciona. El algoritmo tiene que ser transparente y estar sometido a auditorías, bueno, que en nuestro caso es habitual. La Fundación pasa muchas auditorías a lo largo del año y, por supuesto, el consentimiento y la gestión del consentimiento de los propios demandantes y empresas que nos den sus datos. Bueno, como digo, así a alto nivel es lo que va a hacer nuestro algoritmo. Es una pena no poder enseñároslo. Pero bueno, creo que el resumen es, tenemos unos demandantes, tenemos empresas, queremos un algoritmo que nos ayude a agilizar la intermediación laboral y que sea más eficaz en el resultado de los demandantes que mandamos a oferta. Muchas gracias, Luis Enrique. Te has ajustado al tiempo perfecto. Sí, Nos has dado una muy buena primera visión. ¿Tú querías hacer una pregunta, Juan? Sí, va de todo, Luis. Luis Enrique, te voy a hacer dos preguntas sencillitas, rápido. Uno, entrenas con los 300.000, los 20 años de historia que tienes, ¿no? Los 300.000 casos de pasado, como has mencionado. Introduces la variable del éxito o el fracaso del pasado, porque el pasado lo has hecho 300.000 veces, pero algunas veces lo has hecho bien y otras veces lo has hecho mal, ¿no? Entonces, si antes lo hacías regular, ahora lo vas a hacer regular otra vez, ¿no? O sea, has
has introducido una variable adicional que dice, oye, de estos 300.000, en 180.000 acertamos o no, en 250.000 acertamos y en 50.000 fallamos. No, esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿habéis llegado al nivel de hacer también explicación, la recomendación? O sea, que no solamente te digo, este es el mejor o estos son los 10 mejores, sino porque, ¿no? Es una cosa que está entrando ahora en mucho la inteligencia artificial, explicar por qué he llegado a esa conclusión, que tiene que ver con lo que tú has mencionado de la caja, de que no sea solamente una caja negra, ¿no? Claro. Sí, exacto. Bueno, el algoritmo aprende también respecto al éxito. En términos generales podemos determinar el éxito como encontrar o no encontrar un empleo. Al final tenemos un histórico de estos nuevos... Me refería, pero me ha marcado un matching incorrecto. Le he mandado he elegido este señor para este puesto y no ha funcionado. Sí, sí, sí. Sí, Performance. precisamente uno de los campos que se utiliza en la construcción del algoritmo es el resultado del proceso. Tenemos un histórico del resultado del proceso y los procesos de selección pueden haber sido exitoso o no. Entonces esa es una de las variables de las que bebe para luego hacer la recomendación. Exacto. Precisamente de hecho, los procesos pueden ser oferta completada parcialmente, porque a lo mejor en una oferta nos piden 5 personas y solo hemos contratado 3. Y éxito, es decir, el proceso se ha resuelto completamente. Esa información está dentro del algoritmo, de hecho se ha introducido casi al final. Pues dijimos que teníamos que tener un control del éxito, pero el mayor éxito o el mayor control del éxito lo vamos a tener una vez que apliquemos el algoritmo, porque habrá que reentrenarlo, no será un algoritmo estático para el resto de los días, lo vamos a ir reentrenando y vamos a comparar la eficacia de los procesos que seguirán existiendo de manera tradicional con los procesos de intermediación laboral que hagamos en base al algoritmo. Y vamos a ver si la tasa de éxito, es decir, oferta cubierta, es mayor o es menor. Y reentrenar, porque es lo bueno también de la algoritmia. Al final nos permite reentrenar, entrar, quitar variables, añadir. Desde luego que no sea un proceso estático. La segunda pregunta se me ha ido. No sé si la he contestado a la vez. Bueno, era simplemente gracias, Luis Enrique. Te cortamos, pero se nos va el tiempo. No, luego vamos a retomar porque hay más preguntas de la audiencia y luego retomamos el diálogo con los 3 ponentes ya y lo modera Juan Antonio. Ahora presento, Luis Enrique representa a la Fundación 11, que es un sector muy importante, el tercer sector en el club, pues es un grupo de socios muy importante y muy relevante y que, como puede verse, pues está también muy activo en el mundo de la inteligencia artificial. Y ahora pasamos a una pyme liderada por Santiago de Taranco, el siguiente ponente, que es el CEO de Alberta Norweg, que es una pyme con más de 25 años de experiencia. Casi todos los socios seguro que ya conocéis a Santiago porque es ponente en muchos sitios y es el hombre de la ubicuidad. Es capaz de dirigir su organización y estar en 4 seminarios cada día, participar en ellos, tomar notas, es el hombre. Y siempre sonriente. Y siempre sonriente, correcto. Bueno, multidisciplinar, enfocado a la satisfacción del cliente, de calidad 24/7, me gusta decir, y de forma innovadora y comprometida con un futuro sostenible. Si entráis en su página web veréis algunas de las cosas interesantes que hace en ese sentido. Santiago, 15 minutos que nos conocemos. Sí, el tiempo comienza ya. Muchísimas gracias, buenos días y felices días a todos. Súper agradecidos al club de gestión, súper agradecidos al mega equipo del club y a todos los que hay para escucharnos estos 15 minutos. Voy a compartir pantalla. La presentación yo hablo rápido, no os asustéis, como luego se graba, pues podréis verlo a velocidad 0,5 y así
poder seguir un poquito nuestro mundo. Y además me gusta hacer siempre las presentaciones de una forma distinta, que es forma narrativa, para que os pongáis en situación, entendáis nuestra empresa y entendáis qué decisiones tomamos en cada momento, ¿vale? Esto es una pequeña organización, Alberta Norwed, somos 25 empleados, actualmente 25 años de historia también, y es una pequeña ingeniería arquitectura, es decir, estos son servicios. Actualmente hemos conseguido llegar a 3 millones de euros de facturación. Nuestro interés es multiplicar y a ver si duplicamos entre el 2023 y 2024. Y fuimos primerizos en el modelo FQM, es decir, fuimos los primeros en ser evaluados en el nuevo modelo 2020. ¿Cómo llegamos a esta primera evaluación? Llegamos después de haber cambiado nuestros sistemas. Habíamos pasado de ser los típicos en Excel a pasar a un Power BI. Y cuando ya tenemos nuestro Dynamics, nuestro Navision, tenemos nuestro ERP y algún CRM pequeñito, pues entramos en la evaluación y tenemos este resultado, 356 puntos, pero nos dicen, oiga ustedes, ¿dónde están las tendencias? ¿Dónde están los pronósticos? ¿Cómo trabajan ustedes el dato? Vale. Todo hay que decir que el gerente de esta empresa está un poco loco, le gusta mucho la informática, aunque es arquitecto, pues ha estudiado de todo un poco y consiguió contactos con Microsoft pues, porque quería saber todas las nuevas herramientas que tenía en ese momento. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nos dice Microsoft que 2020, estamos en 2020, principio de 2021, todavía no tienen el Dynamics, no tienen el CRM que se pueda atacar directamente al Navision, que lo empezaron a llamar Business Central, etcétera. Y dijimos, vale, pero nosotros tenemos que correr. ¿Qué está pasando aquí? No, somos una pyme, tenemos que ser ágiles. ¿Qué hacemos? Cambiamos el rumbo. Resulta que en 9 meses habíamos implantado el Business Central y en 6 meses siguientes metemos el Oracle NetSuite. ¿Por qué? Porque ya nos daban tendencia. Es decir, ellos tenían cierta inteligencia artificial, nos vendieron que con los datos que tenían de varios años, pues nos iban a ir diciendo un poquito qué tendencias teníamos dentro de nuestras finanzas. Y como esto era de gestión, buscar una gestión innovadora sostenible, pues oye, no hay nada más sostenible que ser una empresa que sea sostenible en el tiempo económicamente, que las ventas vayan bien. Entonces metimos también un CRM, el Clientify, que también, pues oye, nos daba ese pequeño dato de tendencias y casi pronóstico de qué estábamos haciendo. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Añadimos un Teamwork que intentábamos unir todas las bases de datos para que fuera una sola y conseguíamos pues, datos de qué cumplimiento y no cumplimiento, pero poco más allá. Y todo esto no podíamos ver los datos en 3 programas distintos, así que cogimos uno que se llama el Tableau. El Tableau es simplemente un agregador de datos que nos decían que sí que nos iban a ayudar un poquito con esto de la inteligencia artificial y que iban a estudiar los datos dependiendo del rango. Es decir, si eran financieros, ellos iban a tener un desarrollo de analítica financiera. Por lo tanto, nos lo creímos y nos metimos en el mundo del Tableau. Como veis, teníamos gráficas de consumos energéticos. Pensad que es una empresa de más de 15 años, pues teníamos datos de todo, de consumo de CO2, todo el tema financiero, pero también un tema de cultura, de propósito, de liderazgo, que teníamos, estudiamos a la felicidad de las personas, luego veréis un poquito este dato. Y con esto llegamos a la segunda evaluación. Somos muy nuevos en tema de FQM, pero fuimos los primeros también en reevaluarnos, es decir, somos muy inquietos y conseguimos en este caso un 400, es decir, 451 puntos, pero si miráis las oportunidades de mejora, que es lo que viene, todo esto se va a compartir. Susana ya sabe que puede compartir perfectamente toda la documentación, que hablo rápido, pero esto se puede estudiar en detalle. Señores, sí, ya tienen las tendencias, pero ustedes no están haciendo qué pronóstico tienen, qué objetivos y qué detalle. Pues oiga, tiene usted razón, vamos a revisar nuestro sistema y revisamos todo nuestro tablero. Este es solo el financiero, donde añadimos no solo las tendencias, sino también qué pronósticos podíamos tener en cuanto a facturación y tendencia dentro de nuestra organización. Esto lo podéis ver luego en más detalle, pero lo mismo hicimos con el cultura, liderazgo, propósito. Hicimos también con el monóxido de carbono, CO2, y nos inventamos otro tablero
para no tener que mirar miles de datos, pues un poco que es cómo iban nuestras líneas estratégicas, qué cumplimiento teníamos con las ISO, etcétera. Y que nos dijera, veis ahí tendencia, pues nosotros hicimos un pequeño algoritmo donde veíamos qué tendencia hacia dónde íbamos a llegar en cada uno de los cumplimientos, ¿no? Si no cumplíamos, pues tan fácil como un semáforo, verde es que sí que íbamos a llegar, rojo que parecía que no, y amarillo, pues que había que tomar entre el amarillo y el rojo qué nuevas acciones teníamos que hacer para llegar. Y se nos presenta en Tableau que, oye, que tenemos Einstein. Me encanta porque está Watson, está Einstein, cada uno van poniendo nombres interesantes a lo que llaman ellos su inteligencia predictiva y demás. Pues bueno, pues vamos a empezar a trabajar con ellos. Empezamos a hacer nuevos dashboards. Aquí voy a hacer una explicación rápida para que se hagan una idea de cómo funciona. Todos los programas que han visto antes, al final son bases de datos. Ellos tienen agregador de base de datos, de ellos puedes extraerlos. Hay que limpiarlos. ¿Veis que pone por ahí limpiar, limpiar, limpiar? Pues son automatismos. Estos son automatismos, nada más, donde cogen todos los datos. Ahora estamos viendo solo uno financiero, donde viene acreedores, amortización, todos los datos típicos financieros que puede darte un ERP. Aquí tenéis los menús, como podéis ver, se puede traer datos de cualquier sistema de base de datos. ¿Y qué hacemos con los datos? Pues los datos, el dashboard que habéis visto, pues vamos ahora a ver uno pequeñito. Este, por ejemplo, este de ventas por meses. Aquí no hay nada de información en cuanto a tendencias ni a pronóstico, ¿vale? Pues ellos tienen unos menús donde veis ya unas barritas por ahí, abrimos, oye, opciones de tendencia y vas jugando. Esto es simplemente para que veáis que jugando un poco con los programas que tenéis, posiblemente lo que hacíamos en Excel, que nosotros ya hacíamos en Excel, sacar en una gráfica lineal, exponencial o polinómica qué tendencia se tiene, pues oye, estos programas también lo tienen y vas jugando un poquito, ¿no? Hay que tener cuidado con el rango de fechas porque, claro, hemos vivido un 2020, principio de 2020, que los datos, pues, no es que se falseen, pero es que al principio no fue tan bueno. Entonces, pero bueno, vamos a coger los últimos 24 meses. Jugando con esas líneas, ¿qué pasa? Pues tienes gráficas de tendencias, muy bien. Oye, pero a mí me gustaría más temas de pronóstico, ¿vale? Pues, bueno, por cierto, siempre, como ha dicho Luis Enrique, hay que mirar cuál es el algoritmo que hay detrás. Todos estos programas llevan un algoritmo, hay que revisarlo porque hay que entender qué es lo que está haciendo. O sea, todo esto es muy bonito, pero hay que saber qué te están diciendo, qué datos te están diciendo y cómo te lo están diciendo. Y cuando jugamos con pronósticos, oye, jugamos, vale, 12 meses últimos, ¿qué me puedes estudiar? Y fijaos, a veces pasan cosas raras. Ostras, ¿qué me está diciendo que a partir del 23 hasta final del 24 hay un solo dato, pero con una horquilla? No, este no es el dato que me gusta a mí. Hay que ir jugando, hay que ir revisando, como os he dicho antes, de dónde están saliendo los datos, hay que jugar de nuevo, oye, extrapola, no extrapola, cómo juega, y de repente nos pasa esto, ¿veis? Esto ya tiene más sentido. En este caso era gastos de personal, si estoy en crecimiento, qué tendencia tengo y qué está pasando, ¿veis? Año 2024-2025. Vale, aparentemente esto puede parecer que funciona. Yo no creo que esto sea inteligencia artificial. Esto yo creo que es un automatismo, un algoritmo, un interpolar datos, que está muy bien, que te ayuda a tener objetivos. Pero a mí lo que sí que me ha gustado del Tableau es que me hacía una analítica. Ellos hacen una analítica según los tableros que les va llegando. Sí que han hecho una especie de inteligencia artificial que muchos datos que tienen, oye, qué comportamiento están teniendo, qué tendencias tienen y vamos a ver qué análisis hay que hacer. Entonces, estos, fijaros ahí abajo, tiene 79 puntos de datos, es decir, ellos han visto que, oye, que al final del año pasa algo con la facturación, qué es lo que pasa, porque hay esos arreglos, cuándo se contrata más, cuándo se contrata menos, oye, y me da, en ese caso, 79, en esa analítica ya me ha sacado 79 puntos. En otras me hacen, no sé, aquí eran 56 puntos en temas financieros. Es decir, ellos sí que utilizan cierta inteligencia artificial, pero para esos algoritmos de análisis que a mí me pueden venir muy bien. Pero esto no es inteligencia artificial. Estos son filtros, estos son pequeñas ayudas y lo que nosotros buscamos es la digitalización, ir hacia la inteligencia artificial. Bueno, en estos 5 minutos, que ya os he dicho entonces de repente que la inteligencia artificial que intentábamos no nos ha llegado, os voy a explicar entonces qué intentamos nosotros realmente para inteligencia artificial, viendo que el CRM-RP no nos contribuye y que además, fijaos, estas son 2 noticias de hace poco, esto es el 17 de octubre. NetSuite, que me prometió hace 2 años que tenía inteligencia artificial, me dice que es ahora cuando lo añade realmente. Es decir, las empresas grandes, los grandes programas
les cuesta esta inserción de la inteligencia artificial real para nuestra aplicación. Y lo mismo pasa aquí con el ThemeWorks y con cualquier otro. Vale, el Odoo también nos lo está prometiendo. De hecho, tristemente para mis trabajadores, para mis compañeros, vamos a volver a pivotar y vamos a cambiar otra vez al Odoo, entre otras cosas porque es más barato, pero encima es que me dan más cobertura para las cosas que quiero hacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues probar, probar y probar. Y el ejemplo que os quería poner era una tontería que os he matizado antes. Nosotros, dentro de los valores de la empresa, es la felicidad. ¿Cómo vamos a valorar la felicidad? Preguntando. ¿Cómo lo preguntamos? Todos los días a las 10 hay un cuestionario y la gente apunta ahí entre 36 emociones y clica la que sea. No es anónimo, es decir, ellos saben que nosotros lo sabemos y hemos hecho también una aplicación en el móvil. Vale, hasta aquí eso está gracioso, pero ¿para qué hacemos esto? Bueno, lo hicimos desarrollándolo justamente con ChatGPT. Nosotros tenemos una licencia de esas de 20 euros. Una cosa es el dominio que todavía no lo han insertado en los dominios de empresa. Nosotros tenemos Office 365, Azure y demás, pero todavía no está insertado. Por lo tanto, los datos que pongáis aquí, cuidado con estos datos porque todavía no están dentro de vuestro dominio. O sea, se quedan fuera. ¿Y qué empezamos a hacer? Preguntarle, es que necesito que me digas qué hicimos. Oye, necesito que me digas si hay alguien que, por ejemplo, tiene dolores de cabeza muy fuertes. ¿Por qué? Porque a esta persona vamos a ir en el momento y le vamos a decir, oye, descansa, vete a la sala que tenemos sin ruido ahí al fondo, si quieres, tómate un tiempo, no sigas trabajando porque no puedes trabajar, estás diciendo que tienes un problema grave. Cuando nosotros le hemos categorizado en 3 franjas, rojo, amarillo y verde, es decir, si estoy feliz estoy en verde, si estoy agobiado estoy en rojo. Si hay una persona que 3 días consecutivos me dice que tiene rojos, estoy agobiado, al día siguiente estoy cansado y al siguiente estoy frustrado, pues entonces nos salta una alarma y nosotros vamos a almorzar, nos tomamos un café con él, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tal estás? Y entonces, esos son automatismos. Nosotros hemos ido preguntando a ChatGPT con las herramientas de Microsoft, oye, con Power BI, con Power Apps, mejor dicho, ¿cómo consigo que cuando aparezcan 3 rojos me llegue un email y entonces yo pueda hacer una reunión con esta persona? Entonces, hemos generado unos automatismos, pero preguntando a ChatGPT. Es decir, hay cosas que no sabemos, somos 25, no tengo un gran informático, pues oye, ¿qué hacemos? Vamos a preguntarle a esta inteligencia que sí que me ayuda. Hay inclusive códigos, vale, los códigos hacemos un sandbox, llevamos datos que no sean sensibles a la organización y trabajamos con ellos. ¿Por qué? Porque no sabemos el código, no somos tan entendidos y no sabemos si ese código nos va a explotar o va a pasar algo más. También le preguntamos, nosotros tenemos una analítica que hacemos nosotros, oye, mira, viendo los informes que nos da el propio Forms, pues mira, la gente está muy cansado, la gente está más feliz, pero ¿y por qué no le preguntamos, tú cómo interpretas? Y se lo hacemos así, ¿tú cómo lo interpretas? Oye, pues mira, pues hay estos rojos, hay estos amarillos, parece que esta persona está un poco mal y dices, ostras, no había visto el global de los últimos meses, efectivamente esta persona cada vez va a menos, o sea, esta persona cada vez está pasando al área amarilla, vamos a hablar con ella. Para cerrar, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un observatorio de vigilancia tecnológica. Es decir, hay 4 frikis en la empresa, entre ellos yo. Por lo tanto, hay éxito en esto porque si el gerente está metido en estas cosas, las cosas funcionan. Compartimos en distintos elementos de comunicación porque tenemos ahora lo han cambiado de nombre, pero hay comunicaciones internas que tienen dentro de Microsoft, tenemos que a su vez les llegan un email, tenemos un dossier interno, tenemos innovación todas las semanas 2 horas. Entonces, en estos momentos comunicamos cuando hay algo muy atractivo y algo de compartir a la organización. Por ejemplo, oye, hemos comprado una licencia de ChatGPT, este es el usuario, esta es la contraseña, todo lo que hagáis va a quedar registrado, lo compartimos y seguimos adelante. Miramos informes especializados, ya sea McKinsey, hay boletín de IBM, pero hay hasta de HP tenéis un boletín de innovación muy bueno. Testeamos nosotros por nuestra cuenta. Hace años ya hacíamos con el Watson X, que lo cambiaron el nombre de Watson a Watson X, que es coger una base de datos, él te hace un análisis y tú le dices en qué prompts quieres que te lo analice. El ChatGPT es súper divertido, yo lo probaría, hay que probarlo todo. Y siempre probarlo todo eso en entornos sensibles. Y por favor, sed aventureros, que esto es divertido. O sea, a veces cuesta, pero esto es divertido. Conclusión, 6 aventureros, 6 pequeñas pymes y probarlo todo, que es divertido, de verdad. Hacedme caso. Y si podéis contestar luego al QR que enviará por un lado Susana, pero al mío también, porque yo siempre tengo que preguntar, oye, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Qué dudas te has quedado? ¿Y en qué te podemos ayudar? Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Santiago, por atenerte al tiempo estrictamente, a pesar de que estábamos viendo la amenaza de lluvia con tus 42 diapos, pero las has pasado tan rápido que no hemos tenido que sacar el paraguas. se nos ha encendido el test rojo a nosotros ahora, así que pregúntale a ChatGPT qué haces para desestresarnos después de tu presentación, porque nos has dejado impactados. Si no tienes No, una vamos pregunta, a seguir. seguimos y luego ya hacemos el diálogo para abierto. mantener el timing. Y pasamos entonces a la tercera presentación. En esta segunda, pues hemos tenido la oportunidad de ver una pyme que está creciendo, que por cierto es un icono del nuevo modelo y de cómo está aprovechando el nuevo modelo y no solo se lo cree, sino que lo practica, y la prueba es esto de subir 100 puntos en un año y medio. No falseando, sino haciendo con evaluadores cada vez más rigurosos, que cuesta descubrirlo, ¿verdad, Santiago? Pero que son rigurosos. Y pasamos al tercer grupo, que representa también a un grupo importante de socios, que son del sector sanitario, y que nos va a hablar Cristina Caramés, de Quirón Salud, que como sabéis es la compañía líder en prestación de servicios sanitarios en España. Es la integración de IDC Salud y Quirón, y lleva más de 60 años cuidando de la salud y del bienestar de las personas, con valores de personalización, cercanía y conexión con el paciente. Nos va a contar cómo están trabajando en inteligencia artificial a través del proyecto llamado C-Salud. Cuando quieras, Cristina. Buenos días. ¿Podéis ver bien la presentación? Sí. Perfecto. Vale. Muchas gracias. Bueno, pues no puedo pasar. ¿Por qué? Vale. Bueno, en Quirón Salud tenemos una clara hoja de ruta, que es mejorar la salud de las personas, mejorando la vivencia a través por la cual pasan en la enfermedad, y a menor coste posible, hablando no de costes económicos, sino de costes que también, ¿no? Que también es importante, pero de costes, pues, de efectos secundarios, de desplazamientos, de esperas, ¿vale? Entonces, con esta hoja de ruta, que es salud, experiencia, eficiencia, estamos en un proceso de transformación de los actos que hacemos en los hospitales, de los procesos asistenciales, que se pueden esquematizar en esto que vemos aquí, ¿no? Lo que es lo que hacemos en los hospitales clásicamente, ¿no? Que es el durante, y que estamos trabajando para aportar valor y para ir alineados con esta hoja de ruta en dejar de trabajar actos aislados y trabajar procesos asistenciales con estandarización de trayectorias, incorporando herramientas de apoyo a la decisión, etcétera, ¿no? Y esto, que es lo más clásico, lo acompañamos después de que ocurra esto, tratar de evaluar el valor real de las cosas que hacemos. O sea, siempre hemos medido, pues, y que hay que seguir midiendo, ¿no? Volumen, cuántas consultas hacemos, cuántas primeras consultas, cuánta gente tenemos, ¿no? Para hacer todo esto. Además de medir esto, queremos medir lo que es el valor real, ¿no? Para las personas. O sea, en vez de cuántas consultas sucesivas o primeras hemos hecho, pues cuántas de estas en traumatología han hecho que una persona, después de esta intervención, pueda subir las escaleras, pueda volver a jugar al pádel, ¿no? Pues eso es el valor real, ¿no? De las cosas que hacemos, el resultado en términos de lo que nos dicen los pacientes, de PRONS, de que realmente pues tiene un valor y un significado clínico. Y en esta transformación, ¿no? Pues también es cosas que podemos hacer antes, ¿no? Antes de que vayamos a la consulta, antes de que la enfermedad aparezca, y para enfocar mejor las cosas, que es pues todo lo que tiene que ver con pasar de una medicina más proactiva, más reactiva, a una medicina más
proactiva, ¿no? Entonces, estas son las tres cosas fundamentales que nos permiten esta transformación. Y hoy me voy a centrar sobre todo en el antes, ¿no? En cómo podemos anticiparnos para crear salud utilizando los datos, ¿no? Y aquí, en este escenario, es donde introducimos el proyecto de C-Salud, que es Big Data para la creación de salud. Y es esto, ¿no? Pues con todas las cosas que sabemos que pasan en los hospitales, porque tenemos mucha información clínica estructurada, muchísimas cosas que están pasando y que podemos utilizarla para crear salud a partir de los datos, ¿no? Y así poder trabajar en lo que viene, ¿no? Esta salud poblacional, preventiva, predictiva y personalizada, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, ya lo habéis dicho, esto es una necesidad. Tenemos una necesidad urgente de nuevos modelos de atención más proactivos, pues porque hay mayor longevidad, enfermedades crónicas, y esto pues ya es un llamamiento de organismos internacionales, ¿no? Ante la situación que tenemos. Luego también porque la evidencia está con nosotros, ¿no? Hay una irrupción del Big Data y bueno, pues hay cada vez más publicaciones que ponen en evidencia que esto ayuda, ¿no? Ayuda y mejora la salud en todos los sentidos. Y también pues porque tenemos la capacidad, ¿no? Por suerte, en muchos de nuestros hospitales pues llevamos con historia clínica electrónica ya casi 20 años, y esto pues implica pues muchísimos datos, ¿no? Y hemos tenido esta evolución que nos permite pues tener muchos datos y esta capacidad para poder utilizarlo, ¿no? Nuestra unidad de Big Data e Inteligencia Artificial lleva casi 5 años y tenemos pues, bastante experiencia en gestión de datos clínico-asistenciales, mucha agilidad en la búsqueda, extracción y manejo de los datos desde diferentes fuentes y que nos permiten pues, determinar patrones de comportamiento para establecer conclusiones y nos ayuda en la toma de decisiones. Tenemos muchos ejemplos, pero voy a poner voy a poner aquí dos que utilizamos ya pues, todos los días en los hospitales desde hace unos años. El primero sería el chatbot de oncología. No es una técnica muy sofisticada la que vemos aquí, pero está resultando muy útil. Nosotros veíamos, ¿no? que había una necesidad de los pacientes oncológicos comunicarnos con ellos más allá de las 4 paredes del hospital, porque a nadie le sorprende que las personas tengan dudas, ¿no? Entre tratamiento y tratamiento, entre ciclo y ciclo de inmunoterapia, de quimioterapia, ¿no? Y estas dudas que los pacientes tienen cuando no están en el hospital, pues en el año 2023 deberían de tener una respuesta sin necesidad, ¿no? de tener que buscarte la vida de otra manera o plantarte en urgencias o en la puerta de la consulta, ¿no? Entonces, pues ante esta necesidad, nosotros claramente teníamos los datos y sabemos, ¿no? cuáles son los motivos de consulta más frecuentes entre ciclos, ¿no? Pues de quimioterapia, pues son los vómitos, el dolor al comer o llagas en la boca, la fiebre, el dolor, ¿no? Y pues ya hay mucha evidencia de cómo actuar, ¿no? Cuando sucede esto con estos antecedentes, ¿no? oncológicos, con este tipo de quimio, de inmuno, de lo que sea, ¿no? Entonces, lo que fuimos haciendo es, en base a la evidencia que hay, los datos que nosotros tenemos, en lenguaje de paciente, pues hacer este consenso y estructuración y definir todo este algoritmo, ¿vale? De manera que si detectamos síntomas de alertas, pues el algoritmo lo detecta y si no, pues da unas recomendaciones, etc. Entonces, toda esta inteligencia que desglosamos en todas las cosas o en el 80% de las cosas que pueden pasar y sabemos que pasan porque tenemos los datos, pues lo que hicimos es poner esta inteligencia en una nube, ¿vale? De manera que independientemente del día del año, de que el hospital
esté disponible el oncólogo en concreto, que sea festivo, que sea por la tarde, por la mañana, por la noche, o sea, 24/7, 365 días al año, pues esta inteligencia está aquí, de manera que el paciente, a través de nuestra aplicación, que es única, o sea, que es la misma para todo el grupo y que se conecta con la historia electrónica, pues el paciente le puede preguntar a la aplicación le lleva a esta nube, que es donde está lo que nosotros hemos puesto allí, los oncólogos, el hospital, y entonces pues le emite una respuesta, ¿no?, que nosotros hemos dicho. Y esto al final, el resultado de esto son 3 niveles de interacción, ¿no? Si detecta un signo de alerta, pues le va a dar una recomendación de es necesario acercarse al hospital, y la cosa buena es que cuando llega allí nosotros ya lo sabemos y ya estamos esperándole, o sea, somos nosotros los que estamos esperando al paciente y no el paciente esperando viceversa, ¿vale? Incluso muchas veces llamamos porque sabemos que se puede prevenir que venga, ¿no? O sea, necesita una asistencia urgente, pues por ejemplo porque tiene dolor y ya es un dolor crónico, a lo mejor tienes simplemente que modificar sin necesidad de que venga, ¿no? Esto depende. Entonces, el siguiente nivel de interacción es algo que no es urgente pero necesita un contacto, y entonces pues se le da un mensaje de tranquilidad y que nos ponemos en contacto con él, una enfermera gestora del caso, en las siguientes 24 o 48 horas. Y hay un tercer nivel en el que no se detecta ninguna urgencia ni necesita contacto, y aquí se da un mensaje tranquilizador con acciones que promueven la salud y le previenen de que si no mejora o así, pues le da otro canal de comunicación para volver a conectar si es necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esto es un ejemplo, ¿no?, que los pacientes valoran, tenemos, bueno, muy medido cómo lo valoran. Aquí tengo un vídeo en el que, bueno, dan testimonio, que no creo que se vaya a oír, pero bueno, al final lo que dice el vídeo es que es cómo organizamos las cosas para poner al paciente en el centro, ir nosotros en torno al paciente y no el paciente en torno a nosotros. De este ejemplo, junto con otro concepto que metemos aquí, que son las unidades de práctica integrada, pero también esta transformación digital, que es el chatbot, pues lo llevamos utilizando 3 años con éxito y bueno, pues hace poco lo hemos publicado en New England Catalyst. Esto sería un ejemplo de cómo estamos utilizando pues la inteligencia artificial en nuestros hospitales. Otro ejemplo que me gusta mucho es la vigilancia de la infección de localización quirúrgica en prótesis de cadera, ¿no? Las infecciones de localización quirúrgica son complicaciones de la cirugía que causan una importante morbilidad postoperatoria, y que los porcentajes de estas infecciones de localización quirúrgica varían mucho entre hospitales y dependen mucho del procedimiento quirúrgico, ¿no? Esto supone un importante problema de salud pública, con un creciente aumento en la mortalidad, en la discapacidad a largo plazo, en las resistencias antimicrobianas, y bueno, y en las estancias hospitalarias, con los costes económicos que esto supone tanto para el paciente como para el sistema sanitario, ¿no? Entonces nosotros hicimos una metodología que era pues definir el gold estándar, que es cómo detectamos con la vigilancia manual prospectiva realizada por el Servicio de Medicina Preventiva, la cual es lo que suele ocurrir, ¿no?, en la mayor parte de hospitales, o cómo estas infecciones de localización quirúrgica la detectamos definida por la clasificación establecida por el modelo de inteligencia artificial que proponemos. Entonces, bueno, estos fueron las variables de estudio. Todo esto es lo que hay que hacer manualmente, ¿no?, que es un trabajo muy tedioso, pues revisar en texto libre,
pues la infección, el drenaje, la edema, la superación, la tumefacción, el enrojecimiento, bueno, todo esto que veis, los antibióticos, el resultado microbiológico, la analítica, las constantes, bueno, pues todo esto, ¿no? Y al final lo que hacemos es, mediante la detección a través del lenguaje natural, pues si se ha incluido o no, y bueno, pues hacemos una metodología con esta selección de variables y el resultado final es que conseguimos, si veis aquí, ¿no? De las, a ver si puedo señalar, de las 5.751 episodios, pues me detecta 122 y solo hubo un caso, ¿vale? que no se clasificó correctamente, ¿no? Entonces, en cuanto a las medidas de rendimiento, se obtuvo un área bajo la curva que veis aquí del 98,98 y una sensibilidad de 99,18, ¿no? Entonces, esto, lo más importante de esto es que el valor predictivo negativo, o sea, es del 99,98% y esto se traduce en que no tenemos que revisar todos los episodios negativos, ¿no? Y en el caso concreto de los que tenemos que validar, que son los positivos, pasamos de tener que validar estos 1.751 a tener que revisar estos 622. O sea que sin inteligencia artificial tienes que revisarte 5.751 y cuando aplicas esto con un valor predictivo negativo del 99,9, finalmente solo te tienes que revisar el 622, ¿no? Entonces, esto es una herramienta enorme para poner, ¿no? Los preventivistas pues solo van a donde tienen que ir, ¿no? Al foco, y todo el ruido se lo quitan pues todo este trabajo con los datos, ¿no? Que al final es ordenar todo lo que hacemos y ayudar a los médicos a que pongan el foco donde es necesario, ¿vale? Esto también tiene una publicación reciente, pues que en una revista de bastante impacto, igual que el New England, y que bueno, pues que la verdad es que es un caso de éxito porque es poner en valor al profesional sanitario, ¿no? Gracias al uso de los datos. Bueno, tenemos muchos otros proyectos en marcha de inteligencia artificial que básicamente se dividen en estos grandes grupos, ¿no? Que son el procesamiento del lenguaje natural, la búsqueda de patrones y modelos predictivos basados en Machine Learning y el procesamiento de imágenes con Deep Learning, ¿no? Algunos del área de imagen, pues en ayuda del diagnóstico al ictus, de determinar el daño cerebral de forma automática realizando un diagnóstico mucho más rápido, la detección de fracturas en una radiografía convencional, la edad ósea, ¿no? Determinar el ritmo de crecimiento del esqueleto del niño. Bueno, tenemos muchos ejemplos en los que estamos trabajando en imagen. También en salud y prevención, en las diferentes áreas, cardiovascular, con algoritmos que nos dicen a los médicos, ¿no? Cuál es la mejor propuesta de tratamiento diurético, por ejemplo, ante un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, son ejemplos, ¿no? Que estamos trabajando en las diferentes áreas gracias a que, bueno, pues a esta apuesta del uso de datos, de la creación de salud a través de los datos que tenemos muy clara. Pues otro ejemplo en oncología sobre algoritmos de predicción para mejorar la adecuación terapéutica y bueno, esto es un poco que no me quiero pasar de tiempo, todos los proyectos que tenemos y agradecer esta invitación y espero que sea útil y que podamos tener ahora una discusión interesante. Muchísimas gracias, Cristina. Desde luego la presentación ha sido muy, muy interesante y para los que todavía no somos grandes usuarios, por suerte, del sistema sanitario, lo que sí es consolador es ver que hay grupos como el vuestro, que lo has mencionado específicamente, ponéis al cliente, que es el paciente, en el centro,
y le dais una atención por diferentes medios, porque al final los pacientes lo que quieren es tener información para tener esa tranquilidad de estoy siendo atendido no solo por el médico, que puede estar puntualmente ocupado con otra cosa, sino que tengo sistemas de información y comunicación con mi servicio y me da tranquilidad. Empezamos con las preguntas. Vamos a empezar primero, si no te parece mal, Juan, con una pregunta de la audiencia. Las preguntas de la audiencia. Que es por orden. Es una pregunta para Luis Enrique, que es cómo gestionan el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos si la ley nos obliga a destruir después de un año los datos de selección, currículums, etcétera. Sí, la verdad es que es un problema que estamos abordando relativamente hace poco. Realmente es una cuestión importante, pero nosotros tenemos que, en nuestro caso, tenemos que abordar un problema doble, porque obviamente hay que atender a la ley de protección de datos, pero nosotros tenemos como receptores de fondos europeos, no podemos destruir las cosas, tenemos que dar cuentas de la gestión a los fondos europeos, y no sé si son como 3 años. Entonces tenemos que conciliar ambas cuestiones. Esto pasa básicamente por la gestión de la información, una buena gobernanza del dato, que es como decía, que estamos implantando nuestra estrategia del dato en la compañía. Es decir, anonimización, lograr que los datos sean anónimos, especialmente los más sensibles, y restringir el uso de los datos anónimos a quien no le corresponda, es decir, gobierno del dato, el acceso a la información solo a lo que los corresponda. Es cierto que esta es una obligación de la ley, pero claro, hay que recordar que la mayoría o muchos algoritmos y mucha gestión de modelos de datos se basan en históricos. Si hay que cargarse los históricos, nos cargamos buena parte de la analítica que tenemos, ¿eh? Entonces, si se pueden, como parece que se pueden almacenar históricos anonimizados, creo que es el camino. Borrar los datos, estaríamos perdiendo posiblemente el diamante que tenemos todas las compañías. Por supuesto, respetando la ley. Y como he dicho en la presentación, en nuestro caso es especialmente sensible. Nosotros, por supuesto, pedimos el consentimiento de los demandantes. Cuando se inscriben en nuestra base de datos, firman su consentimiento para la gestión de esa información. Obviamente, para los fines para las que no lo ceden, que en este caso es la intermediación laboral, pero mejorar sus oportunidades de empleo en muchos casos está asociado a esa función. Así que sí, nos tenemos que adaptar a la ley, pero también tenemos otro requerimiento por parte de los fondos europeos y de la UASEP que nos reclaman auditorías permanentes. Entonces hay que equilibrar esa situación. Exacto. Muchas gracias, Luis Enrique. Vamos los que queráis hacer alguna pregunta, la hacéis en directo de viva voz. Levantáis la mano y os damos la palabra. Y como el primero que me la ha pedido ha sido Juan, pues te doy la palabra. Bueno, yo no iba a hacer muchas preguntas, pero sí quería hacer un resumen de lo que hemos visto conceptualmente. Yo creo que hemos visto 3 ejemplos muy importantes que son de perfil totalmente diferente, ¿no? En el primer caso, con Luis Enrique, hemos visto un ejemplo de un proceso que es muy importante para vuestra empresa, que lo habéis tratado muy profesionalmente desde el punto de vista de tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Todas esas metodologías de balancear los datos, limpiarlos, ordenarlos y todo. Y tiene uno de los componentes más importantes de la inteligencia artificial, que son los componentes de la ética y el sesgo. Es un tema que va a aparecer siempre. Yo creo que ha quedado clarísimo en el caso de Luis Enrique cómo tratarlo y la importancia que tiene, porque además en su caso es doble. Este tipo de cosas tienen importancia en todas las empresas, pero por la característica
que tenéis vosotros, pues tienen un doble valor, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo puro, limpio y claro de inteligencia artificial con los atributos importantes de la ética y el sesgo. En el segundo caso, lo que hemos visitado un laboratorio de experimentación, podríamos decir, ¿no? En el que nos hemos focalizado, oye, he intentado diferentes cosas y he aprendido en ese proceso. Y no paro de aprender. Mi foco es aprender. Y lo que hemos visto es una descripción de con esto podía, no podía con esto, es ese proceso de cómo has ido asentando lo que hoy tienes, que es que todas las organizaciones tienen que pasar por ese proceso. ¿Es la herramienta adecuada, no es la herramienta adecuada, etcétera, ¿no? Y es cierto que también, como es una empresa pyme, también el volumen y la diversidad de datos es un poco más concreta, reducida, y mucho más en el tema de las finanzas y en el tema de las personas, ¿no? Yo creo que tiene esa característica, este laboratorio de experimentación populado por aventureros, podemos decir, como ha dicho Santiago, ¿no? Y el tercer caso es otro muy interesante, que tiene otra componente totalmente diferente, que es una organización que lo que tiene es una riqueza de datos y diversidad. ¿Vale? Pero tiene que abordar la inteligencia artificial a mordiscos pequeños, porque es imposible hacerlo de un mordisco grande. Entonces tiene que elegir muy bien los pequeños mordiscos para ir construyendo a comerse todo el pastel, pero a base de mordiscos muy específicos, muy técnicamente tratados cada uno de ellos, con diferentes aproximaciones, pero con una cantidad de petróleo dentro de esa base de datos que permite ser extremadamente optimista hacia lo que se puede hacer en el futuro. Yo creo que son tres perspectivas que una organización puede ver cuando aborda la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es la riqueza de datos que tengo? ¿Cuál es el proceso por el cual debo de empezar a abordarlo? ¿Y cuál es la herramienta y las herramientas que me van a permitir hacerlo? Yo creo que con los tres completamos una fotografía muy rica de cómo es el mundo de una organización cuando se enfrenta a preguntas de inteligencia artificial. Tendría retos, diría. Tendría muchas preguntas para hacer, ¿no? Ya le he preguntado antes a Luis Enrique, no le voy a preguntar más. Me ha quedado voy a preguntar una a Cristina. Tú estás en un sector en el que tú dispones de un montón de datos que tienes que tratar con mucho cuidado, ¿no? Porque son también de los más sensibles, con lo cual todo lo que es la sanitización de la información es muy importante, pero también es un lugar en el que, a pesar de que tienes muchos datos, puedes beneficiarte de la escala mundial, porque es sobre una ciencia, ¿no? Que es la medicina. ¿Cuánto estáis pensando ya en abriros? Quiero decir, cuando entreno mi información no lo entreno con los datos que tiene Quirónsalud, sino lo entreno con los datos de los 300 hospitales mejores del mundo, que al final puedes compartir, no pierdes, digamos, ventaja competitiva en ese sentido, pero la riqueza de lo que puedes obtener es probablemente un orden de magnitud superior. ¿Estáis pensando en eso ya o todavía no? ¿O ya estáis en eso? Sí, gracias por la pregunta, la verdad es muy interesante. Otra vez, ¿no? Como bien decías, para cosas puntuales, ¿no? Cada vez que tenemos una propuesta de esta, pues se evalúa, ¿no? Y se ve de qué manera, ¿no? podemos contribuir a generar conocimiento, ¿no? y aportar valor a las personas compartiendo pues, experiencias, abriendo los datos, viendo qué estándar hay para poder, ¿no? que eso sirva para algo y sí, o sea, esto se evalúa caso por caso, ¿no? Cada vez que viene. No tenemos algo global, ¿no? Así, pero bueno, otra vez, ¿no? Proceso a proceso, proyecto a proyecto, pues vamos evaluando estas cosas.
Muy bien, Cristina, gracias. Es otra vez un camino, ¿no? Es un camino que hay que explorar, ¿no? Que dice, yo creo una capacidad de gestionar uno de los procesos que he elegido en base a mi experiencia, pero como es una cosa bastante técnica, ¿cómo puedo escalar esa experiencia a la experiencia del mundo, no solamente la mía, ¿no? Es la pregunta. Hay varias propuestas a nivel internacional, ¿no? de estos proyectos y bueno, ahí estamos intentando pues unirnos a los que podemos, siempre que vaya a aportar un valor y sea útil, ¿no? Porque eso lleva una complejidad importante, ¿no? Muy grande. O sea, yo tuve que comprar una vez una compañía en Estados Unidos de datos de medicina, y me sé lo que es eso, para luego ofrecerla a todos los hospitales y cosas de estas, ¿no? Sobre históricos y todo este tipo de cosas, ¿no? Que es muy complicado. No sé si hay alguna otra pregunta del... Bueno, no, iba a hacer una encuesta rápida, pero en realidad sobre cuántos de vuestras organizaciones están con el temor, así como Santiago se mostraba como un aventurero explorador y no le importa el ir probando, pero cuántas de vuestras organizaciones están con un cierto temor a empezar a utilizar la inteligencia artificial porque se van a perder puestos de trabajo. Este es un debate que está en la sociedad y que conviene que los que información, porque vivimos en las empresas, pues podamos a despejar dudas. Yo soy de los que creo que más bien... Sí, estoy metiendo el sesgo correspondiente, pero lo dejo entonces para después de la respuesta. Tenemos que, saniticemos los datos, te tenemos que quitar de la historia. A mí, quitarme, sí. Lanzamos la votación. Espera. Lo hacemos por aquí. Y aprovecho para decir que en realidad esta sesión la hemos hecho... vale, ya podéis ir votando. Si tenéis miedo o temor a que se pierdan puestos de trabajo en vuestra organización, o sea, no en general, sino en vuestra organización, por el uso o el abuso, en algún caso, de la inteligencia artificial. Decía, esta sesión la hemos previsto contando con Juan, porque lo que queremos es ver cómo los socios del club nos ayudamos, como explicábamos al principio, para compartir experiencias, para poder medir cómo estamos usando la inteligencia artificial, para identificar las mejores prácticas y sobre todo para progresar y mejorar en la gestión. Y lo que queremos es saber qué queréis que hagamos en el futuro. Sabéis que hace años hicimos algunos action tanks sobre transformación digital. Algunos de ellos los lideró Juan antes de ir. Y a qué formato creéis que puede ser más útil que ayudemos a presentar la inteligencia artificial como una herramienta útil de uso en las organizaciones. Bueno, el resultado de la votación... Esas condiciones a todos. Claramente soy un posible político porque solo con una frase ya parece que os he condicionado. El 92% dice que no hay temor a que se pierdan puestos de trabajo y hay un 8% que sí. Pero esto es representativo de nuestros socios solo, no de la sociedad, pero es interesante ver que efectivamente, como no hay temor, pues deberíamos ponernos a trabajar y aprovechar al máximo la inteligencia artificial dentro de los límites que marca la ética y el buen gobierno de los datos. Yo creo que Ignacio ha dicho una palabra o una necesidad que tiene el club, podríamos decir, muy importante, que es que nos gustaría que nos dijerais qué creemos que podríamos hacer. ¿Vale? Nos gustaría, no sé cómo lo vamos a hacer, van a escribirnos una vez que te manden a ti un mensaje, lo que sea. Si alguien tiene una idea que dice, mira, yo esperaría que el club hiciera esto para ayudar, que hiciera más sesiones como esta, o que organizara un think tank, o que hiciéramos alguna otra cosa, unas sesiones de formación, entre comillas, algo así, para ayudar a esa propagación, para que este 35% de organizaciones del socio del club que lo están utilizando se vayan convirtiendo con el tiempo en 50, 60, 70, porque es inevitable y que va a permear
organizaciones. Y si nos preguntamos a nosotros y creemos alguno de nosotros que no estamos utilizando inteligencia artificial hoy en día en nuestro día a día, ya sabemos que estamos equivocados, porque la estamos utilizando, lo que pasa es que no nos damos cuenta que la estamos utilizando. Entonces, esto va a calar a todos, entonces es importante la consciencia de la organización que sepa, oye, sí, esto llega, lo voy a incluir, dónde puedo utilizarlo, todo ese tipo de preguntas que vayan propagándose por todos los socios. Yo, con la experiencia acumulada de la que llevo ya en el club, lo que veo es que la inteligencia artificial es una de esas herramientas de gestión que puede dar muchísimos beneficios a todos los socios al descubrir lo que otros están haciendo con la inteligencia artificial, que no se lo habían ni planteado y que no habían visto ni soñado con que eso se podría hacer y que les está dando un resultado. También lo que siempre hemos dicho desde el club, aquí hablamos mucho de las cosas que han funcionado bien, pero hay que hablar también de las que no han funcionado nada bien, de lo que podríamos llamar brownies, que algunos se los comen ocultamente, pero que en el club tenemos la suerte de, como estamos en confianza, pues poder decir, oye, esto ni lo probéis porque no está completamente desarrollado o porque nosotros cometimos el error de meter los datos sin filtrar y sin limpiar, o porque, y esos son aprendizajes casi más útiles, porque cuando lo contáis después de haberos comido el brownie, pues lo contáis con mucha más convicción que cuando formalmente se hace una presentación desde una institución académica para fomentar el uso. Entonces, os vamos a pasar la encuesta de satisfacción, y en la encuesta lo que hemos hecho es que podáis rellenar también ahí con las ideas que nos proponéis de qué deberíamos hacer en el futuro en el club para aprovechar el conocimiento sobre inteligencia artificial que se vaya creando con los socios. Ignacio, nos quedan 2 minutos y voy a hacer la última pregunta. Ahora que ya casi cerrado la sesión, que es, ahora lo voy a preguntar yo a Ignacio. Os he dicho al principio que hay 3 ejes. El eje de los socios, el club, el eje del modelo FQM y el eje del propio club. Ignacio, ¿qué está haciendo el club en inteligencia artificial? Pues, en 2 minutos. He reservado exactamente 2 minutos, pues tenían preparado, porque yo creo que los socios tienen que saber lo que estamos pensando nosotros también. Pues por un lado nosotros hemos estimulado a la FQM a que la plataforma de evaluación de la que dispone FQM la convierta en una fuente de datos útiles para las organizaciones. Como está tardando mucho, nosotros hemos emprendido una labor con una compañía de inteligencia artificial a la que le hemos dado las memorias anonimizadas de los últimos, no sé si 5 años, es decir, hay evaluaciones con el modelo anterior y evaluaciones con el modelo nuevo, pero para que tuvieran suficiente representatividad, no sé si tienen del orden de 200 y pico memorias, para que hagan una correlación entre las mejores prácticas descritas en esa memoria y las puntuaciones, para comprobar que efectivamente son buenas prácticas, no solamente son palabras, sino que han dado resultados concretos. Entonces, por un lado, estamos haciendo eso, y por otro, hace 1 año y pico, pues como aficionados, como exploradores, que diría Santiago, empezamos a ver cómo asignar mejor al equipo de evaluadores a las necesidades de la empresa. Y en ese sentido, pues vamos a aprovechar la experiencia de Luis Enrique y vamos a hablar con él para ver cómo nos puede ilustrar. Nosotros lo hemos hecho como aficionados sobre un Excel, poniendo todas las variables que considerábamos importantes, tanto de la organización evaluada como de la experiencia, conocimiento y otros parámetros de los evaluadores, y hemos ido buscando hacer ese matching. De momento estamos en esos 2 principales proyectos usando la inteligencia artificial, y vamos informando de vez en cuando a los socios de nuestros avances en esto. Muchas gracias, Ignacio. Hemos calculado bien, Perfecto. Bueno, yo creo 11:00. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos, por prestarte a ayudarnos a dirigir la iniciativa que salga, que ahora exploraremos a través de esta encuesta. Os daremos noticias de cuál es el formato
para seguir avanzando en inteligencia artificial en los próximos días. Y muchísimas gracias a todos por vuestra participación, especialmente a Luis Enrique, a Santiago y a Cristina. Y a la estricta puntualidad que habéis tenido con vuestras presentaciones, el nivel de la presentación y la claridad de la presentación. Muchas gracias a todos y buen día y buen fin de semana.